rodeado estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora le invitamos a escuchar este lindo himno. El rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Proverbios capítulo 21, versículo 18.
Señor amante, gracias te damos porque tú nos cuidas, nos guías. Gracias porque nos das tu palabra y porque esta palabra penetra en los corazones de muchos. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús por estos muchos miles que escuchan, que les lleves tu gracia y tu bendición. Ayúdales por tu palabra, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en las vanidades de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer toda avidez, toda suerte de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Qué hermosa la palabra de Dios, la hemos leído para usted. Comenzamos a estudiar parte por parte. Versículo 11 que hemos leído dice: y él mismo, o sea Jesús, dio unos ciertamente apóstoles. A unos les dio el privilegio de convertirse en apóstoles. Pero escuche usted, fueron solo 12 los apóstoles, no fueron 100, no fueron montones, como ahora hay montones de personas que se dicen ser apóstoles. Esos son falsos apóstoles. Los apóstoles son 12, escogidos por el Señor Jesucristo. Y a otros les dio ser profetas, no todos, pero a unos les dio ser profetas, a otros les dio ser evangelistas, los que evangelizan, los que predican, y a otros les dio ser pastores, y aún a otros doctores. Los pastores son los que pastorean el rebaño, los que enseñan a la iglesia, y los doctores son los que dan enseñanzas en la iglesia, son los maestros. Esos son los doctores. Luego dice, para perfección de los santos. Ese es el objetivo de Dios, que los santos sean perfectos. Y hay muchos que dicen que no existe la perfección. Claro que existe. La Biblia la enseña. La perfección cristiana para la obra del ministerio. Tiene que haber una perfección de los santos para la obra del ministerio. En el ministerio de Cristo tiene que haber gente santa, no cualquier pecador,
No cualquier mundano va a hacer la obra de Jesucristo de ninguna manera para edificación del cuerpo de Cristo. Para eso están los pastores, para eso están los apóstoles, para eso los profetas, los evangelistas, todos estos para edificación del cuerpo de Cristo. Luego dice el versículo 13, hasta que todos, fíjense, dice todos, lleguemos a la unidad de la fe. Dios es uno y su unidad tenemos que defenderla todo el tiempo. La unidad de la fe y también del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Jesús, el varón perfecto. Así. Ahora dice, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Eso es grande. La medida de la plenitud de Cristo. La plenitud es todo lo de Cristo. Ahora el versículo 14 dice que ya no seamos niños fluctuantes. En la iglesia, que no seamos creyentillos fluctuantes. Fluctuantes quiere decir que varían. Son variables de carácter. Así. Y llevados, dice, por doquiera de todo viento de doctrina. Dios no quiere que estemos así, fluctuando en doctrinas, que lo que está con unos está con otros. Eso no es la voluntad de Dios. Eso dice que es por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Esos son los que le hacen cambiar doctrina. Los que vienen y le dicen, mire hermano, pásese con nosotros, porque ahí donde usted está se va a condenar. Esos son agentes de Satanás. Se los quieren llevar de la iglesia verdadera de Cristo hacia otros grupos. Versículo 15 dice, antes siguiendo la verdad en amor, el amor de Cristo, crezcamos en todas las cosas, dice, en aquel que es la cabeza, es saber, Cristo. Creciendo en Jesús, creciendo en Cristo. Ahora, versículo 16 dice, del cual, o sea, de Cristo, todo el cuerpo compuesto y bien ligado, o sea, bien unido entre sí, por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, dice, cada miembro conforme a su medida, toma aumento del cuerpo edificándose en amor. Llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Fíjese, primero se colocó el fundamento de los 12 patriarcas. Sobre eso se colocó el fundamento de los 12 apóstoles y sobre el fundamento de los 12 apóstoles vienen todas las piedras de construcción que somos nosotros, que nos vamos construyendo sobre la iglesia de Cristo. Ahora oiga lo que dice, esto pues digo y requiero, ese es requisito, es necesario en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que no andemos como los mundanos, que no andemos como la gente que no conoce a Dios, que andan en la vanidad de su sentido. Platicar con los incrédulos es horrible, porque solo hablan obscenidades, cosas sucias, solo eso hablan ellos. Dice aquí el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Qué terrible eso. El entendimiento, su mente, no entienden las cosas, está entenebrecido. Ajenos, dice, de la vida de Dios. Todo por la ignorancia que en ellos hay. ¿Sí? Son ignorantes, no entienden las cosas de Dios por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón no aceptan a Cristo. Y porque no aceptan a Cristo, Cristo no cambia sus vidas. Eso es. Ahora, versículo 19 dice, los cuales, los impíos, ¿me entienden? Después que perdieron el sentido de la conciencia, qué bárbaros, perdieron el sentido de la conciencia, no tienen ni conciencia, fíjense. Después de que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza. Así son los impíos, no tienen vergüenza. Hacen maldad sin ninguna vergüenza. Las mujeres incluso se desnudan, se desvisten y delante de la gente, así, pues no tienen ninguna vergüenza para cometer, dice, con avidez toda suerte de impureza. Y las hacen delante de la gente. Eso
Viera usted todo lo que sucede después de los bailes que hacen en las escuelas, a veces los institutos hacen bailes después, y después ya cuando están con sus tragos de licor adentro empiezan a hacer indecencias, inmoralidades, hombres y mujeres. Ahora dice, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nunca aprendimos a ser malos, aprendimos a ser de Cristo, aprendimos a ser obedientes a su palabra. Ahora dice el versículo 21, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Y como la verdad está en Jesús, de Jesús aprendemos toda la verdad. Eso, ¿cuál es la verdad de Cristo? Versículo 22 dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Esa es la voluntad de Dios, que dejemos el viejo hombre, que dejemos toda la pasada manera de vivir. La pasada manera de vivir era como vivíamos cuando éramos impíos, cuando éramos incrédulos. Bueno, gracias a Dios yo nunca fui incrédulo, nunca fui impío, pero muchos sí fueron muy profundamente impíos en un tiempo. Hay que dejar ese viejo hombre, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Como digo, platicar con los impíos es horrible, porque solo hablan inmoralidades, indecencias, obscenidades y cosas así. Dice aquí el versículo 23, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Renovarse es volverse nuevo, renovarse, convertirse, una verdadera conversión. Y luego termina diciendo el versículo 24, y vestir el nuevo hombre, el hombre de Cristo, vestir una nueva persona. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, sí. Vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia. Y no solo en justicia, sino también dice, y en santidad de verdad. ¿Por qué dice en santidad de verdad? Porque también hay santidad de mentira. Ahora hay muchas iglesias que dicen que creen en la santidad, pero no viven en la santidad. Es una santidad de mentira, una santidad que solo está en los libros de doctrina, porque no está en la vida práctica de las personas. Y Dios quiere que estemos en santidad de verdad. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Te suplicamos que penetre en los corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La senda ancha dejaré, yo quiero. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar.